Mise en place lista. Les expliqué lo que era una mise en place. Ingredientes todos pesados, cernidas las harinas, todo a temperatura ambiente, todo lo que diga nuestra receta, instrumentos que vamos a utilizar, tortera ya enharinada y mantecada, todo listo, que no nos falte nada, así no vamos a tener ningún inconveniente. Que no sonó el teléfono y no fui, y ahora no me acuerdo cuánto le puse, si le puse los huevos, si le puse la esencia, si no me acuerdo, se me olvidó. No, eso no va a pasar si usted tiene su mise en place hecha. Importante, es lo más importante. Horno prendido, todos los instrumentos listos. Y ya aquí se supone que nosotros leímos bien nuestra receta y preparamos nuestros ingredientes. De este lado les tengo la receta. Receta de bizcocho tradicional de vainilla. ¿Okay? Aquí se los puse en tazas. 1,5 taza de margarina, 2 tazas de azúcar, 6 huevos, 4 tazas de harina, 1,5 taza de leche, 2 cucharaditas de polvo de hornear, una de esencia de vainilla y ralladura de medio limón. ¿Okay? Estas tazas, como les explicaba, no son las tazas de tomar café, son las tazas medidoras especiales para repostería. Y aquí se lo puse en gramos. Esto pesado en gramos. Las que tienen grameras o pesos pueden pesar. Ayer les explicaba algo, se los expliqué al final, hoy se los voy a explicar al inicio. A mí me gusta tener todo en gramos. Además que yo tengo gramera, bueno, las que no tengan grameras no lo van a poder hacer. Porque yo sumo el total, sumando el total de cada ingrediente en gramos me va a 1,847 gramos, el peso total de la mezcla que voy a obtener al final. No es exacto, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, casi siempre es un poco menos, eso va a depender del tamaño de los huevos y eso, porque son cosas que no pesamos, pero nosotros estimamos que cada huevo pesa aproximadamente 50 gramos. Entonces son 1,847. Entonces tengo que ver en qué tortera yo voy a utilizar para que me entre toda esta mezcla. ¿Okay? Acuérdense que en la tortera tenemos que dejar unos centímetros para que suba, la mezcla tenga espacio donde subir sin rebosarse. Entonces yo tengo esta tortera que es de 24 centímetros, que me va a funcionar bien. ¿Cómo estoy segura que me va a funcionar bien? Yo agarré mi tortera, la llené de agua y la pesé, la puse en la gramera y la dejé hasta donde se supone yo debo dejar donde yo debo dejarle el espacio para que crezca, y me pesó 1 kilo, me pesó 2 kilos con el agua cuando la puse en la gramera. Esto es una gramera, un peso, yo lo puse con el agua, me pesó 2 kilos. Entonces yo dije, bueno, si esta mezcla me da 1,800 kilos, un poquito menos, esta tortera me va a quedar estupenda. Y entonces yo estoy segura que esa mezcla me va a caber aquí en esta tortera. Entonces eso tienen que verlo, porque si ustedes tienen una tortera muy grande y sale poquita cantidad de mezcla, entonces le va a quedar muy flaquita y no es la idea. Y si la tortera es muy pequeña, entonces le va a sobrar mezcla. Y la idea es que eso ni mucho ni poco. ¿Okay? Entonces es una manera de ustedes, yo quiero hacer una torta de este tamaño, voy a pesar a ver cuánto pesa, cuánto carga, cargo 1,800 kilos. Voy a hacer esta torta, voy a ver cuánto suma. 1,800 kilos, perfecto, me sirve. 1,800 kilos dejando el espacio para que crezca. No, es muy poquita lo que me va a dar porque es mucho más grande, entonces hago 1,5 recetas, 2 recetas dependiendo del peso que yo necesite. Es importante que lo sepan porque sé que es una duda que siempre tienen todas. ¿Okay? Listo eso, dicho eso, aclarado eso, otra cosa que les voy a aclarar es lo del polvo de hornear. Aquí tenemos 2 cucharaditas de polvo de hornear, que son 6 gramos aproximadamente. El polvo de hornear nunca puede exceder del 3% del total de peso de la harina. Nosotros aquí tenemos 500 gramos de harina, el 3% serían 15 gramos. No debemos excedernos nunca de eso. O sea, cuando ustedes vean una receta
puede ser menos, pero nunca más. Entonces una receta que, por ejemplo, tiene 500 gramos, pero le hice 20 gramos de polvo de hornear, saben que eso no debe ser, porque el exceso de polvo de hornear también nos daña las tortas. Las tortas normalmente crecen, y en un momento es que se agrietan, se abren y se hunden en el centro cuando pasa el calor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. No debe ser el polvo de hornear. Ayer hablamos un poquito del polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Vamos a comenzar. Ayer les explicaba que como era una torta con materia grasa líquida, comenzamos batiendo huevos con azúcar. Lo triplicamos y después agregamos todos los ingredientes líquidos y al final los ingredientes secos. Hoy tenemos materia grasa sólida, margarina. Si usaran mantequilla es más sabrosa, pero la margarina se aguanta más la fricción con el azúcar y genera más burbujas de aire y nos da tortas un poco más esponjosas. Pero la mantequilla aporta más sabor. ¿Okay? Lo único es que la mantequilla en nuestro país es mucho más costosa, no sé en otros, no es fácil. ¿Okay? Entonces fíjense, está pomada, la tengo a temperatura ambiente, la saqué hace rato, para que no forzar tanto la batidora, ¿ok? Entonces todos sus ingredientes a temperatura ambiente o a la misma temperatura. La misma temperatura para que nuestras preparaciones no se corten. Entonces aquí tengo mi margarina que voy a cremar un poquito. Mejor dicho, voy a blanquear primero. Voy a blanquear la margarina. ¿Qué es blanquear la margarina? Batirla sola de manera que ella pase de este color amarillo a un color más blanco. Por eso le llamamos blanquear la margarina. ¿Por qué es importante blanquear la margarina? Cuando no estamos seguras de nuestra margarina, porque es una margarina, aquí a veces la tienes que comprar detallada y no tiene ni siquiera una marca. Y a veces las margarinas tienen exceso de agua. Cuando tú las bates, ella empieza a largar agua. Cuando es así, tú tienes que batirla hasta que ella no largue agua y al final volverla a pesar a ver cuánto perdió en peso y completarla. Por eso es que es bueno blanquear la margarina, ¿ok? Entonces vamos a blanquear batiéndola solita y vamos a esperar que ella simplemente pase de color amarillo a un color blanco. A veces me preguntan, ¿qué es mejor usar? ¿Margarina con sal o margarina sin sal? Yo uso la que consiga, pero me gusta comprar más margarina sin sal. Si es sin sal, yo le agrego una pizca de sal a la preparación. Si es con sal, no le agrego sal a la preparación. Las margarinas sin sal son ideales cuando vamos a hacer crema. Entonces, para no tener una margarina y otra, yo a veces compro siempre margarina sin sal. ¿Cuál es la margarina más conveniente, la apropiada, la que tenga por lo menos el 80% de materia grasa en su contenido? A veces las cajas o los empaques te dicen cuánto es la cantidad de materia grasa que tiene. Bueno, no debería ser menor al 80%. Fíjense, ella se blanqueó un poco y no tiene nada de líquido. Mi margarina está perfecta, suave, va a absorber bien el azúcar. ¿Por qué es tan importante el batido? Porque es tan, fíjense que no larga nada de agua, está perfecta. ¿Por qué es tan importante el batido? En el batido, que es lo que vamos a hacer ahora que llamamos el cremado, que es la unión entre el azúcar y la margarina, esa fricción que se va a hacer con la batidora, el azúcar y la margarina, van a generar burbujas de aire que a pesar de que nosotros no la vemos, están ahí. Entonces, mientras yo haga un mejor batido o un mejor cremado, más burbujas de aire van a haber.
que cuando entren al horno van a crecer y van a hacer que nuestras tortas se esponjen. Por eso es tan necesario un buen batido. Yo aconsejo que mínimo se batan unos 5 minutos después de terminar de agregar, de incorporar toda la cantidad de azúcar, y después se le van agregando los huevos uno a uno y se termina de batir. Esto va a tardar unos 10 minutos, 12 minutos el batido. Okay. Siempre tenemos que también tener en cuenta que nuestro azúcar debe ser lo más fina que consigamos. No azúcar glass ni azúcar pulverizada, azúcar refinada, pero no de granos tan gruesos, porque va a ser más difícil el cremado. Y siempre nosotros más o menos vemos cuando nuestro cremado está listo, es cuando vemos que ya no se le sienten tanto los grumos de azúcar. Cuando el azúcar es tan gruesa, entonces batimos y nunca se deshacen en su totalidad los gramos de azúcar. Entonces lo ideal es comprar ese azúcar que sus granos no sean tan gruesos. ¿Okay? Entonces yo voy a en 2 o 3 partes ir agregando el azúcar y voy a cremar. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Blanquear la margarina. El segundo, cremar el azúcar con la margarina. ¿Okay? Entonces yo voy a poner mi primera parte y voy a batir. Voy a comenzar mi cremado. Yo siempre le digo a mis alumnos que deben tener en cuenta de empezar a utilizar bien el vocabulario de esta nuestra profesión. Nosotros debemos saber lo que es blanquear, lo que es cremar, porque si nos vamos a dedicar a esto, pues debemos hacerlo como es, poder hablar con otros reposteros sabiendo lo que estamos diciendo y entendiendo lo que ellos están diciendo. Aquí se está friccionando, una fricción, azúcar, margarina, azúcar, margarina, azúcar, margarina, y eso crea burbujas y burbujas de aire, que es una de las cosas más importantes.
ahora sobre el huevo, la adición de los huevos. Ahora el siguiente paso, después que yo cremé mi margarina y logré una crema, esta azúcar que yo usé era un poco gruesa y yo la cerní igual que la harina. Y todos esos granitos más gorditos que estaban los fui apartando y seguí cerniendo. Porque sabía que esto me iba a complicar un poquito la cosa, porque no pasa nada, simplemente tengo que hacer un mayor batido, un mayor tiempo de batido. Entonces, después que yo voy a adicionar mis huevos, puedo trabajar de dos maneras. Les voy a explicar que yo tengo mis huevitos aquí ya separados, ¿ok? Acuérdense que cuando vayan a separar los huevos, si lo van a hacer como yo, casquen el huevo, ábranlo en un bol y después agréguenlo aquí, abren el otro en este bol y después, que si los hacen todos arriba del que ya abrieron y sale uno dañado, van a perder todos sus huevos. Esa es la mejor manera de hacerlo para evitar un problema. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras: poniéndole los huevos enteros o separando las claras de la yema. Agrego en este momento las yemas y al final levanto las claras a punto de nieve y se las agrego al final. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es otra manera de aportarle aire a nuestra torta y que quede más esponjosa y levante un poquito más. Yo no lo voy a hacer hoy sino con sus huevos enteros, ¿okay? Uno a uno, no debemos poner todos los huevos completos. Ponemos un huevito, mezclamos, otro huevito mezclamos, no nos vamos a parar ni 2, ni 3, ni 5 minutos, solo hasta que veamos que el huevo que incorporamos ya se incorporó totalmente, agregamos el otro. Si, por ejemplo, no tengo una harina de muy buena calidad o es una harina de mucho gluten, ¿qué les puedo decir? Harina panadera, por ejemplo, que también tiene otra manera de utilizarse, pero se puede utilizar para hacer tortas. Sí o sí yo tengo que separar las claras de las yemas y hacerlo como se lo dije ahorita. ¿Por qué? Porque necesito más aire. Mientras más aire tengo, mejor me va a quedar mi preparación. Ahorita yo estoy usando una harina que es bastante buena, es leudante. Le voy a poner solo la mitad de lo que me dice mi receta de polvo de hornear. Simplemente una cucharadita, 3 gramos. Porque ya la harina tiene polvo de hornear, lo que les explicaba ayer. La harina leudante no sabemos hasta qué punto está activo o ha perdido poder ese polvo de hornear y entonces no sabemos si nos vamos a quedar cortos. Yo por eso simplemente siempre le adiciono la mitad de lo que me diga la receta de polvo de hornear. Y los huevitos entonces uno a uno, si quieren más aire, más esponjosidad, yemas, dejo las claras al final. Las levanto después que ya tengo mi torta lista y se las pongo en forma envolvente con paleta a mi preparación para que me esponje mucho más. Voy a agregar mi primer huevito. Un huevito. Mezclo. Lo que quiero es que se integre, solamente que se integre. No necesito esperar tanto tiempo, pero sí necesito que se integre, porque si los agrego muy rápido o todo al mismo tiempo, se me va a cortar la preparación. Y si se me corta la preparación, no es que voy a perder mi torta, porque cuando yo le agregue la harina, ella va a perder esa apariencia de cortado. Pero cuando vaya al horno, ha perdido un poco de aire por eso, y entonces me va a esponjar menos, me va a crecer menos. Ya se incorporó, ¿ves? Ya no se le ve el huevo, se incorporó el otro huevo. Recuerden que siempre los ingredientes deben estar a la misma temperatura. Siempre los ingredientes a la misma temperatura.
está divina, eso es la mejor recompensa. Vamos a quedarnos en casa en estos días tan difíciles y vamos a tratar de sacarle provecho aunque sea pendiente. Estas cosas nosotros las enseñamos dictando talleres que mucha gente no puede hacer porque no tiene cómo. Entonces este es el momento de que aprovechen para que aprendan, porque es lo mismo que hacemos en los talleres. Claro, en los talleres ustedes trabajan, las personas trabajan. Bueno, yo le voy a agregar la ralladura del limón de una vez. ¿Qué aporta la ralladura del limón? A mí me gusta siempre en las tortas ponerle ralladura de limón porque aporta sabor sin aportar ningún tipo ni de ingrediente líquido ni de ingrediente seco, porque es simplemente la ralladura. La corteza del limón aporta ese aroma y nos corta un poco el pH del huevo. A veces las tortas saben mucho a huevo. ¿Cómo evitar que las tortas sepan tanto a huevo? Vamos a ponerle ralladura de limón o naranja también puede ser. Ok. Entonces fíjense, ya tengo todo. Sí, bien, tengo todos los ingredientes líquidos, me falta la leche solamente, que la vamos a intercalar con la harina. Okay, aquí yo tengo mi harina, aquí tengo mi leche. El polvo de hornear, le voy a poner solo la mitad de esto, porque ya la harina es leudante, no le voy a poner todo lo que dice la receta, yo creo que se completa. Okay. Ya está cernido, ahorita la vuelvo a cernir cuando la agregue. Fíjense algo, se los explico nuevamente, siempre se los digo, se los dije ayer cuando hicimos el otro live. La harina, cuando nosotros le damos a la harina, no debe batirse mucho. ¿Por qué? Porque activamos el gluten y al final vamos a obtener tortas duras. Entonces, lo ideal cuando vamos a agregar la harina es con paleta en forma envolvente. Y si lo hacemos con batidora, la batidora en la velocidad mínima. Y rápido, no es que vamos a tardarnos mucho porque al activarse el gluten vamos a obtener, aunque no lo vemos aquí, lo vamos a ver cuando salga la torta del horno. ¿Okay? Yo por tiempo lo voy a hacer con la batidora en la velocidad mínima. Como la torta es marmoleada de chocolate, o sea, esta es la receta de mi bizcocho tradicional. ¿Okay? Si yo la voy a hacer así sin marmolearla, hasta ahí agrego ahora harina y leche intercalándola y va al horno. Pero como yo la quiero marmoleada, yo lo que hago es lo siguiente para no hacer una torta de chocolate, o sea, una mezcla de chocolate aparte. Al total de la harina, que eran 500 gramos, yo le saqué un cuarto de tacita. O sea, le saqué 20 gramitos, perdón, no un cuarto, 20 gramos, se los retiré. Y aquí tengo 20 gramos de cacao en polvo, que es el que voy a usar para poner la parte de chocolate para marmolear vainilla y chocolate. ¿Okay? La retiré. Entonces, esto lo voy a dejar por aquí y voy ahora a agregar con mi cernidora, a pesar de que ya yo cerní esto, yo quiero volverla a cernir, voy a cernir y voy a agregar una parte de harina. A mí me gusta intercalar la harina con la leche, o sea, una parte de harina. Le pongo, bato un poquito, rápidamente en la velocidad mínima y le agrego un poquito de leche. Agrego otra parte de harina. No quiero tardarme mucho con la batidora. Otro poquito de leche. Se incorpora rápidamente. Voy a apagar la batidora porque para poder sacar más harina y no sacarme tanto, voy a agregar el otro poquito de harina. Y el último poquito de harina lo voy a dejar para el final. A mí me gusta cerrar siempre con harina. Entonces aquí tengo la harina y ese último que me queda, ya se lo voy a agregar. Aquí agrego lo que me queda de la leche. Ya no tengo más leche.
Voy a agregar el resto de la harina que ya lo tenía servido. Pero ahora vamos a hacer el marmoleado para que ustedes vean cómo voy a hacer el chocolate con esta misma mezcla. Poner esto por aquí. Fíjense. Termino de integrar con mi forma envolvente lo que me pueda quedar por ahí sin mezclarse. Entonces ahora es así, si ya no fuese una marmoleada, está lista para ir al molde y al horno, que ya lo previamente, antes de comenzar, lo prendí, porque debe estar precalentado el horno a 180 grados centígrados. Ok, entonces ya yo tengo esto aquí así. Pero entonces yo quiero hacer un poquito de chocolate para... Entonces yo voy a sacar solamente una parte porque quiero que sea marmoleada, y cuando es marmoleada es más vainilla que chocolate. Por lo menos a mí me gusta así. Entonces yo voy a sacar un poquito de esa mezcla, la voy a poner en este molde. Aquí, esta misma. Voy a sacar un poquito de la mezcla. Esa es la mitad, o casi la mitad. Yo no voy a sacar exactamente la mitad, pero sí voy a sacar como las 3/4 partes. A esta mezcla de vainilla, que voy a dejar sabor a vainilla, debí haber usado el otro molde grande porque la para tomar. Le voy a agregar ¿se acuerdan que yo saqué una parte de la harina? 20 gramitos. Se la voy a agregar a mi mezcla, aquí, de vainilla. Y el cacao se lo voy a agregar a la que aparte aquí. Y la voy a convertir en chocolate. ¿O como que para qué? Para que las dos se compensen. ¿Okay? Para que me queden como todas con la misma cantidad y se integren bien cuando las lleve al horno. Entonces aquí, ¿qué hice? Los 20 gramos que había separado de la harina, que era de los mismos 500 gramos iniciales, los separé y ahora se los agrego a la vaquedad de vainilla. Y tengo mis 500 gramos de harina como dice la receta. Y los 20 gramos de cacao, que es la misma cantidad de harina que le estoy agregando a esto, se lo estoy agregando en esta. Pásame aquella, porque esta es muy pequeña y me voy a enredar por ahí. Voy a ponerlo en esta. Es más fácil, va a ser más fácil la incorporación sin hacer un desastre en la mesa. Okay. Y entonces aquí voy a integrar también en forma envolvente el cacao. Entonces voy a tener una de chocolate y una de cacao sin necesidad de hacer dos mezclas. También pueden hacer una torta de chocolate y una torta de vainilla, o sea, por separado. ¿Cómo yo obtengo que esta misma receta se me convierta en una torta de chocolate? Bueno, yo le quito máximo un 30% de la cantidad de harina. Es decir, si la harina son 500 gramos, serían 150 gramos, el 30% se lo quito. Le pongo nada más 350 gramos de harina. Y lo que me falta para completar los 500 gramos que dice la receta, que son 150 gramos, se los pongo de cacao. Y lo cierno junto, y cuando lo agrego junto y me va a quedar una torta de chocolate bien sabrosa. ¿Entendieron? Bueno, pero para no hacer ese proceso, yo simplemente le adiciono 20 gramitos de cacao. Y ahora
tengo mi mezcla. Aquí tengo mi mezcla de vainilla y mi mezcla de chocolate. Listo por aquí. Ahora la vamos a llevar a la tortera. No hay ninguna pregunta, por cierto. Zulima, ¿cómo está mi amiga Zulima? ¿Cómo están por allá por México? Tengo la de fondant lista para hacerla. Vamos a ver si el viernes hacemos la de fondant, yo les aviso. Me encanta la manera como explica, muchas gracias. ¿Ah? Me encanta la manera como explica, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pregunten. Estoy para eso y si no, después me preguntan en privado como quieran. Ok. Vamos a marmolear. Entonces yo voy a poner mi mezcla de vainilla en mi tortera, una parte. A mí me gusta marmolear. La voy a poner toda. Porque el marmoleado es eso, como un marmoleado. Ustedes saben lo que es un marmoleado. Voy a poner toda mi mezcla de vainilla. Ves que es una mezcla un poco más consistente que la que hicimos ayer de chocolate, que era mucho más liviana, más líquida, porque tenía aceite, además de leche. Era una torta húmeda de chocolate que quedó muy rica, les digo que quedó exquisita, nos la comimos. Y listo. Agrego toda mi mezcla, este miserable no saca tanto, es muy pequeño. Aquí hay una chica que dice, ayer me perdí la torta de chocolate, me hubiese gustado verla. No, pero está en el Facebook, métete en el mismo grupo donde estás ahorita, búscala, es del día de ayer, eso se queda grabado ahí, lo pueden ver cuando quieran. Dice torta húmeda de chocolate, esa torta es exquisita, no las deja mal nunca, déjenme decirle, háganla, pruébenla, porque vean que van a decir, ustedes son reposteras expertas, qué rico. Okay. Listo, voy a agregar el chocolate. Ya tengo la de vainilla, ahora yo le voy a agregar el chocolate. A mí me gusta agregarle el chocolate así, en diferentes sitios. En el centro. Ay, no la pesé, se me olvidó pesarla. Quería pesarla para que ustedes vieran la cantidad de mezcla. Pero debe salir más o menos lo que les dije, 1,800 kg. No sé cuánto pesa la tortera porque si no sacáramos la diferencia. Ok, vamos a agregarla así porque es bastante, hice mucho chocolate. Normalmente yo le pongo menos chocolate. Quedó como mitad y mitad. Si hubiera querido que quedara mitad y mitad, no me queda mitad y mitad, pero ahí va. Eduard dice, las mejores tortas, lo certifico. ¿Quién dice? Eduard, mi sobrina. Ok, saludos a mi querido sobrino. Listo, entonces tengo mis dos mezclas aquí. Yo con esto, con un palito, yo tengo aquí un palito, lo podemos utilizar con un tenedor. Palito de altura, un tenedor con la misma paleta. Yo lo que voy a es a darle un poquito de movimiento para que el chocolate entre hacia adentro un poco y ella quede por dentro con esas líneas, ¿ok? Así nada más. Así ella va a ir al horno. Fíjense que me quedó 3 deditos hacia arriba. 3 deditos hacia arriba. Eso va a hacer que ella crezca lo suficiente. Si por ejemplo ustedes tienen una tortera muy bajita y ustedes quieren una torta muy alta, tienen dos opciones. O cocinan la mezcla, hornean la mezcla mitad y mitad, o sea, primero la mitad y después la otra mitad y después uno las dos tortas, a menos que tengan dos torteras del mismo tamaño y puedan cocinarlas al mismo tiempo. O yo puedo poner papel parafinado, bien cortadito, pongo manteca al molde, pego mi papel altico aquí, bien derechito, bien prolijo, bien bonito. Después vuelvo a poner manteca y harina, en harina y en manteca. Cuando yo agrego mi mezcla, el papel me va a quedar aquí más altico, entonces ella va a poder crecer y no se va a desbordar porque el papel lo va a contener. Entonces eso también es una buena solución cuando tenemos torteras muy bajitas y queremos hacer una sola preparación. Cuando esta torta vaya al horno ahorita a 180 grados por aproximadamente
de 1 hora y 15. La de ayer se nos tardó 1 hora exacto en mi horno, 180 grados. Pero no todos los hornos funcionan igual. Entonces, a los 45 minutos, esta es un poco más grande, la de ayer era de 20 centímetros, esta es de 24. La de ayer entraban 1,3 kg más o menos en esa tortera, esta entra 1,8 kg, entra más mezcla. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Fíjense que no nos sobró nada y nos quedó perfecta la mezcla. La voy a llevar al horno cuando esté lista, igual que ayer les prometo que le paso un videito para que vean cómo quedó y la cortamos para que vean. No les puedo decir que la prueben porque por ahí no pueden, pero les puedo decir que yo la voy a probar y que como siempre va a quedar muy rica. Y no es que, no, sino que lo que se hace con cariño y con amor y como debe ser, siempre va a quedar bien. Las invito a que se queden en casa, a que traten de aprovechar todos esos videos tutoriales que hay ahorita en el internet, que saquen provecho para que cuando todo esto pase tengamos más herramientas con que fortalecernos para seguir adelante. Aprovechen porque no es que nosotras seamos egoístas, simplemente es nuestra tarea. Yo trabajo en una institución de instructor y además eso doy talleres particulares, los cuales para que la gente los pueda hacer tienen que pagarlo. Entonces ahorita todo esto lo estamos haciendo gratuitamente solo para darles a ustedes y ustedes nos den a nosotros, porque yo por lo menos estoy muy aburrida en mi casa y quiero dar un poquito de mí a todos aquellos que quieran disfrutar. Entonces quedémonos en casa. Mi Instagram, ahí sí me pueden ayudar siguiéndome, @TibiSayRebolledo, mi Facebook, TibiSayRebolledo, y el grupo por el que estamos agrupando todos estos live en vivo de repostería. Vamos a hacer algo de panadería. Aquí pregunta, ¿usted va a dar decoración con boquillas para verla? Sí, más adelante vamos a ver si hacemos una decoración con boquilla. Pero poco a poco yo quise empezar con esto, que me parece que es una de las bases más importantes. No pueden decorar, es lindo cuando ya sabemos hacer torta, pero hay muchas que saben hacerlas, pero le hacen falta algunos tips. Entonces, el grupo se llama Expo Sugar Art, lo pueden ver aquí. Y bueno, tienen que solicitar ser miembros y ahí nos podemos estar viendo. El video de ayer, a las que no lo vieron, lo pueden ver por ahí. Bienvenidas, gracias por vernos y nos vemos más tarde cuando salga la torta del horno. Chao, gracias, feliz tarde.